De mayor tamaño, el niño no me clase. En medio de que estaban viéndose de nuevo, Yo me siento increíble. Me acompaña ahora. como a partir de ¿por qué no viste los pantuflas? Decían como calzado que chupa agua. No se le termina en clase de la casa. Impermeabilizado tomando. A mí me gusta ver la cara. Vaya y la hay que ir Porque se me quiere que sea una wea de 16. Pero hay que hacer una clase, ¿no? Hoy tenemos que hacer un viaje, hoy día hay que ir. ¿Por qué venía ahora? Demasiado. Eso es lo que la puso toda la urgencia por ir. Pero, ¿cómo que ir? ¿Pero por qué hay que ir? Yo te explico. Ah, ya, pero con la psicología, hermano, es que hay ninguna actividad que... ya, mira, tenés que hacer una media plana. Primero ponerte los explicas tu opinión, una pequeña tesis. ¿Dónde la tuya? Tiene que ser sobre un tema. No, ¿cómo vas a decir una cosa media plana? No, pero tú te la vas a hacer. Estructura bien. Gracias. Oye, ¿dónde lo he hecho? Ya, pues te dan como 5 ¿Ah, tenemos que ir? Sí, pero espera, te dan como 5. ¿Pero por qué te vas a estar explicando?
Tenéis que hacer la medida plana de cualquiera de las 5 preguntas. Porque son preguntas súper simples, así como, ¿qué opinas? Se puede ir a tu casa, es tu tú vas a poder opinión, acostarte, yo no, yo tengo que completamente. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, cuando ya estén todas esas subidas, tienes que elegir una de otro compañero y matarlo. Uy, ¿y la tuya? Esa era la idea, porque tú me matas a mí, yo te mato a ti. O al revés, pues si encontráis que está muy bacán, le hacen que si no está perfecto. Pero igual tenéis que dar tu punto de vista al respecto. Y eso tiene que ocupar una plana entera. Entre tu crítica constructiva y la destructiva. No la he hecho todavía, No, no es todavía, pero lo voy a hacer un día. Pensaba darle un pan después de esto y hacerlo en la sala. Quiero que apunte a lo que voy a hacer con tu no da para más. O sea, lo voy a escribir yo. Tenía la computadora.
quiere que tu papá se comunique con ustedes. No, ya se la reunión hoy día, que van a llevar, parece que dijo, no voy a reunión. Y ahora estaba de caer, se tomará.
¿Cómo voy a ver? ¿Ves? Quiero ver una cámara. Pero digamos que está esa pieza. La cámara. Ah, lo voy a poner. ¿Por qué se me quedó? ¿Ah, viste? ¿Qué pasa? Que dicen que la prueba parece que no se estaba tapando, pero no hay sorpresa de eso. Se está grabando y se así como así viendo baja la flor. ¿Y el agua que No, pero no estaba grabando, sino. Según yo estaba con un profe de educación física como así. Sí, Uber dice que si uno mueve el cuello para abajo, se hace daño. Entonces te pones medio y te gustaba en el celular así. es que él siempre Para no hacerse daño. Yo no creo que estaba grabando. siempre lo ve así. Ya, ¿quién te dijo eso? Mis gatos Ya, vamos a enseñarnos en un calado. Ok. Bien, nos vamos a preocupar entonces de esta parte diferencial gástrica, que era importante siempre tenerla, mantenerla ahí presente para que sea fácil de entenderlo. Profe, no me quedó clara la diferencia del fundus y el cardio. Son regiones anatómicas distintas. La región cardial es eso de ahí, que se relaciona directamente con el esfínter esofágico, lo que está debajo del esfínter. Y la región que se llama fundus es básicamente esta zona de acá, que es más delgada. Las capas musculares ahí son 3, pero son mucho más delgadas que el resto del estómago. Entonces es mucho más distensible esa zona. ¿Sí? Por eso arroja gases y vértigos. Ya. La secreción también es distinta dependiendo de la zona que estamos clasificando. La gran diferencia es que las dos zonas extremas, la zona cardial y la zona pilórica, tienen una alta secreción de bicarbonato y mucus. O sea, básicamente siempre están tamponando la alta secreción ácida que está ocurriendo en el medio, en el cuerpo. Básicamente porque, claro, cuando el contenido pase por el píloro, el antro, hacia el duodeno, tiene que estar tamponada para no dañar el duodeno, que es un ambiente muy ácido. ¿Sí? Es menos ácido que el estómago en general. Y por supuesto, la secreción más distintiva del cuerpo en el estómago es que es ahí donde se secreta el ácido clorhídrico, ¿okay? En esa zona, en el cuerpo. Vamos a ver al tiro por qué ahí y por qué no en la otra zona, ¿okay? Porque no hay ácido en otro lado, voy a poner enseguida. Y otra cosa súper importante es que debido a esa compartimentalización, cuando se mide la acidez del estómago, fíjense que el pH 3, el más ácido, está en esa zona, y además la motilidad en esa zona, la zona 3, es muy distinta de la motilidad de la zona 8. O sea, no solo la acidez es distinta, sino que la motilidad es totalmente distinta. El píloro, que es la zona 8, tiene una alta motilidad, puede hacer una presión extremadamente alta. En cambio, la parte del cuerpo tiene una gran motilidad, pero no hace una presión muy alta. Eso es básicamente porque lo que hace es mezclar. Vamos a vernos haciendo movimientos de mezcla. ¿Okay? Entonces, es bien diferencial, incluso dentro del mismo estómago. Ya. Vamos con los movimientos especiales primero que tiene el estómago. Este es bien importante porque este permite que cuando el alimento vaya ingresando, el estómago se vaya acomodando a lo que va entrando. Entonces se va relajando, en otras palabras, para recibir el contenido alimenticio. Eso permite que el estómago vaya alojando volúmenes muy distintos de alimento sin que aumente mucho la presión intragástrica, para que no haya reflujo. Entonces, el estómago que vacío tiene como 50 ml, si estuviera completamente vacío, cosa que en general no ocurre, pero si tuviéramos un paciente en ayunas fisiológicas entre 8 a 12 horas sin comer,
probablemente lleguemos a que su estómago esté completamente vacío. Esto se pide en algunas operaciones, por ejemplo, en algún proceso quirúrgico, se les pide esa gran cantidad de horas sin comer, el estómago tiende a quedar vacío. Y el tamaño ahí es muy pequeñito, son 50 ml. 50 ml. O sea, de una botella de medio litro, en general, que se vende en regular, una décima parte de esa más o menos es el volumen del estómago vacío. ¿Esas son de medio? No, esas son de 600. Esta es de 500. También es de 600. ¿Dónde es 600? Bueno, pero aquí aproximadamente, aunque sean 600, aproximadamente es un décimo de una botella de esa, pero una botella de esa dividida por 10, y más o menos eso es lo mínimo que queda en el estómago cuando no tiene nada. Y puede llegar en promedio en una persona a 1500 ml. O sea, ¿cuántas veces puede crecer el estómago? 30 veces. O sea, el estómago puede 30 veces extenderse. ¿Sí? Son pocos los órganos que pueden hacer eso, aumentar su volumen interno 30 veces, es muy difícil. En este caso sí lo puede hacer. Y en algunas patologías derivadas de mal crecimiento del estómago, por ejemplo, cuando las personas comen demasiado abundante, comen muchas veces al día y muy abundante, el estómago puede adaptarse a ese volumen regular de comida. Hay personas que comen durante una comida pueden llegar su estómago a 2000, a 2500, incluso hay reportados estómagos de 4 litros en algunas personas, ¿sí? Que lo que hacen es que consumen una gran cantidad de alimentos, ¿sí? Y suelen ser obesos por estómagos extremadamente grandes. El problema que tiene eso es que ese estómago, cuando se empieza a vaciar, nunca llega, no permite llegar a 50 o a 250, sino que una vez que está en 500, ese estómago empieza a mandar señales de hambre. ¿Por qué? Porque es muy grande. Y eso va a ser un círculo vicioso, porque la persona tiene contenido en el estómago, en medio litro de contenido en el estómago, pero ya tiene sensación de hambre y vuelve a comer. Entonces se sigue extendiendo y se sigue extendiendo. Una de las cirugías que se hace para eso es directamente corchetear el estómago, achicarlo al tamaño del final, achicarlo a lo que quiera. Eso es cuando se diagnostica que el estómago está más grande de lo normal. Bien, esta relajación entonces receptiva que permite que el estómago vaya relajándose para recibir el contenido del alimento es un estímulo que parte en el esófago. Es decir, cuando yo estoy deglutiendo el alimento, lo estoy tragando, el estómago ya se está relajando para que cuando el alimento entre no cambie mucho la presión tragante. Bien, otra importante para mantener la presión intragástrica baja y no haya reflujo es que se adapte al contenido. Es decir, no solo cuando estoy tragando el alimento, sino cuando el alimento ya está en el estómago, dependiendo de la permanencia del alimento, eso depende de su calidad, el estómago se va adaptando. Es decir, si hay 500 ml, el estómago se queda en 500 ml y nos vuelve a un tamaño más pequeño. Y si sigue entrando alimento, se va adaptando y adaptando cada vez. Esa adaptación por contenido se llama relajación adaptativa y es una condición que depende básicamente del sistema nervioso central porque depende de la eferencia y la aferencia vagal. Es decir, el nervio vago va detectando que si yo estoy consumiendo mucho alimento, está aumentando la presión y automáticamente el vago crea un reflejo para que el estómago se relaje aún más y baje la presión. De esa manera yo como y el aumento, el contenido alimenticio no me cambia la presión. Es un reflejo vago-vagal. Y esto se nota porque en las personas que se les hace, o en animales de experimentación, que se les hace una vagotomía del estómago, es decir, se denerva el estómago del nervio vago, cuando se les da alimento, su presión intragástrica aumenta. Fíjense la de abajo, la normal, el estómago ha consumido hasta 800 ml de alimento y su presión intragástrica no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque el vago ha ido haciendo esta relajación adaptativa. Después, cuando ya pasa de 800, por supuesto la presión empieza a aumentar. Y cuando ya estamos en 1000, recuerden que puede llegar a 1500, pero ya cuando estamos en 900 más o menos, uno ya siente la distensión estomacal. Es cuando uno siente que ya no puede comer más porque está muy extendido el estómago. Ya, eso pasa como a los 900 ml más o menos de ahí para arriba. Aunque si uno quiere puede seguir comiendo. Y cuando se hace una vagotomía, fíjense, basta que haya 400 ml para que la presión ya sea el doble de la presión original. Así que con eso se demuestra que es totalmente vago-vagal el proceso que se llama reflejo adaptativo. ¿Ya? Bien, el otro movimiento esos movimientos ocurren básicamente en la parte proximal del cuerpo del estómago. Estos movimientos de ahora solo ocurren en el cuerpo, se llaman movimientos de mezcla y propulsión. Aquí básicamente lo que hay es que se empiezan a contraer fuertemente y a relajar toda la musculatura que tiene el estómago, las 3 capas que tiene. Eso hace que el estómago se mueva de forma muy potente en la parte del cuerpo y eso permite digestión mecánica, permite que el alimento que todavía no fue bien digerido en la cavidad oral termine de ser destruido químicamente y eso permite además mezclarlo con toda la secreción gástrica. ¿Sí? Eso es bien importante, que se mezcle todo bien ahí.
Bien. Se produce cuando no hay, cuando hay poco alimento, pero estoy consumiendo alimento, se produce lo que se llaman las ondas de constricción. ¿Qué quiere decir eso? Que se van formando ondas que avanzan de arriba hacia abajo, se van formando ondas de constricción, ondas de apriete como anillos, que van generando este movimiento y esta fuerte, potente movimiento. Aquí hay una endoscopía con la que le contaba la otra vez, con una comida falsa, una comida que en realidad no tiene valor nutritivo, pero que genera todos los movimientos que queremos. Si ustedes se fijan, en un momento esta zona que están mostrando aquí en el estómago por la endoscopía está relajada, pero miren cómo se pone la pared después. Un verdadero anillo muy potente hasta que se cierra a ese volumen y después esto vuelve hacia atrás otra vez. Y después vuelve hacia adelante, está todo el rato haciendo eso. Son anillos peristálticos, se le llama anillo porque miren el tamaño de la musculatura y cómo está de contrario. Es súper potente. Bien, esto es súper importante porque cuando se producen los anillos de constricción y se mezcla bien el alimento ingerido con todos los jugos gástricos, lo que se forma ahora es lo que se llama quimo. El quimo es entonces el producto de la digestión gástrica que se produce en el estómago. Cuando está bien digerido el alimento, listo para poder ser vaciado del duodeno, se llama quimo. ¿Okay? Y eso tiene cierta consistencia, cierta cantidad de agua, cierta osmolaridad y cierta acidez. Cuando tengo esa cierta consistencia, osmolaridad y acidez, está recién preparado el alimento para pasar al duodeno. Antes de eso no. Si no obtengo un buen quimo, porque por ejemplo el alimento es muy complejo, tiene muchas proteínas, por ejemplo, mucha grasa, lo que va a ocurrir es que va a seguir la digestión del estómago mucho rato hasta obtener el quimo. Eso cambia la permanencia de los alimentos. Por eso hay algunos alimentos que duran nada en el estómago, media hora, y otros alimentos que duran mucho. Bien. ¿Sí? Entonces, ese movimiento de mezcla sería separado de la propulsión. Es separado, claro. No es para propulsión, es para mezclar. ¿Sí? No es para eso. Se mezcla y después, si el alimento está bien mezclado, pasa a propulsión. Claro, porque la propulsión, en realidad, para pasar al duodeno, en la propulsión, esa no ocurre en el cuerpo, esa ocurre en el píloro. Entonces, todo esto ocurre en el cuerpo del estómago. Y cuando esto está listo, empieza a moverse hacia el píloro y ahí recién pasa al duodeno y ahí sí requiere propulsión. Bien, estos anillos también se producen cuando uno tiene hambre. Cuando tiene hambre, el estómago lentamente se empieza a mover, y como estoy pensando en comida, o estoy pensando que tengo que alimentarme, esa actividad cefálica hace que esto sea más potente todavía. Entonces se empiezan a producir estos anillos que a veces incluso huelen de hambre, uno tiene contracciones de hambre que a veces huelen, porque se mueve tanto el estómago por el alimento, ¿no es cierto?, que duele. Y eso se pasa después de un rato, y después vuelve, después pasa, después vuelve así, está todo el rato haciendo eso, hasta que no se alimenta. Bien, el último movimiento ocurre no en el cuerpo, sino en el antro, y una vez que está bien digerido, el quimo está listo para pasar, este alimento que estaba girando dentro del cuerpo, normalmente el alimento tiende a bajar hacia el píloro, pero si no está bien digerido se devuelve al cuerpo y está haciendo eso todo el rato. Se está moviendo como una batidora. Cuando esto ya está listo, el cuerpo se empieza a relajar y el alimento empieza a caer hacia el píloro. Cuando cae el píloro, basta que el alimento llegue al píloro para que se produzca este movimiento que se llama bomba antral o bomba pilórica, que es una fuerte contracción del píloro muy potente, básicamente para superar la presión del esfínter pilórico, abrirlo muy poquito, se abre pero muy poquito, y el alimento que sí está digerido, que está en una consistencia semilíquida, puede pasar por el píloro hacia el duodeno. Ese momento es muy breve, se abre muy poquito, muy breve y se vuelve a cerrar. Luego la presión vuelve a aumentar hasta que esto se vuelve a abrir levemente y el alimento empieza a pasar. Entonces empieza a pasar como por goteo. Eso permite que solo el alimento bien digerido pase, para eso es. Bien, esto es muy potente, ocurre desde unos 5 a 10 minutos postprandial, o sea, unos 5 a 10 minutos desde que uno terminó de alimentarse, y luego continúa hasta que se vacía completamente el estómago, hacia el duodeno. Bien, hay varios mecanismos que modulan que parte esta bomba pilórica, y uno de los que modula es la calidad del quimo, que se sensa ahí mismo en el píloro, pero también uno que lo modula es el propio duodeno, porque cuando el estómago vacía el quimo al duodeno, que no está bien digerido, el mismo duodeno por los plexos hacia atrás comunica que se debe cerrar el esfínter y que debe bajar la presión en el píloro porque el alimento no está bien digerido. O si el alimento, por ejemplo, pasa muy ácido, que podría dañar al duodeno, el duodeno también inhibe a esta bomba pilórica. Así que hay una relación ahí entre el píloro y el duodeno para controlar la bomba pilórica. Se llama bomba porque la presión que ejerce es muy alta, son como 100 mililitros de mercurio, así que es bien potente la presión que genera, bien fuerte. Ya, aquí hay un monito entonces para conversar lo que hemos visto. Miren, aquí están los anillos de constricción. Se fijan que el alimento se contrae ahí, se mueve ahí, y cuando el alimento ya está siendo más o menos líquido, tiene la consistencia, empieza recién a caer hacia la zona pilórica.
Cuando cae en la zona pilórica, la bomba antral abre el píloro pero muy poquito, y el alimento que está bien digerido, que tiene una consistencia muy líquida, suele pasar al duodeno, muy poquito. El resto se devuelve hacia el cuerpo para continuar la digestión. ¿Sí? Y estamos haciendo eso todo el rato, hasta que se logra vaciar todo, hasta que todo está bien digerido y se logra vaciar. Entonces se produce, esa flechita verde que está allá, se produce retropropulsión desde el píloro hacia el cuerpo con los alimentos que están poco digeridos. Una cosa así. Este alimento está bien digerido, este no. Por lo tanto, cuando va al píloro, este no cabe por ahí, porque el píloro está muy pequeñito y se produce retropropulsión, se devuelve al cuerpo y se estimula más motilidad y más secreción para que se haga una correcta digestión. Eso se refiere a esa retropropulsión que hay. Bien, hasta aquí alguna pregunta por los momentos del estómago. Bueno. Ya, ahora vamos a ver la parte de secreción del estómago. Eso es la motilidad, ahora vamos a ver secreción. ¿Sí? ¿Te refieres a la distancia del píloro? ¿Cuánto se abre el píloro? Sí, no alcanza a abrirse más de 1 milímetro. Entre 1 y 1,5 milímetros. Entonces hay sólidos grandes que no caen por ahí. Por eso lo que conversábamos la vez anterior, ¿se acuerdan? Si un niñito se traga un juguete, nunca va a caer por el píloro. Hasta que no esté alimentándose y se bloquea el complejo motor migratorio donde el píloro ahí sí se abre completamente y ahí sí pasan cosas grandes. Si te tragas una piedrecilla, por ejemplo, la gente que come harto marisco, sobre todo cuando va a estos días así como de feriado largo, va a la costa y consume marisco, normalmente los mariscos, por la naturaleza de los mariscos, de los moluscos, siempre llevan arenilla. Los moluscos siempre tienen arenilla en alguna parte. Por más que los lave uno, siempre va a tener arenilla en alguna zona porque ellos viven en la arena y se tragan en la arena, etc. Entonces uno traga una cierta cantidad de arenilla, eso ocurre regularmente. Esa arenilla se suele depositar en el píloro, sin obstruirlo, por supuesto, y suele pasar cuando hay un complejo motor migratorio. Puede pasarle por la gente sin problema. Ok. Función secretora. Lo más llamativo de la secreción gástrica entonces es el ácido clorhídrico. Eso es bactericida, dijimos por eso, pero también ahora le vamos a sumar que hay una enzima que secreta el mismo estómago que se llama pepsinógeno y que solo se activa a pHs ácidos. Así que también la acidez del estómago sirve para activar este pepsinógeno. Eso es un mecanismo de control porque el pepsinógeno lo que hace es digerir proteínas. ¿Sí? Se transforma en pepsina, que es una enzima que digiere proteínas. Y solo queremos que se active cuando hay proteínas en el estómago, porque si se activa cuando el estómago está vacío, podría digerir el propio estómago, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el mecanismo para activarlo solo cuando hay contenido alimenticio? Que se active solo cuando hay ácido clorhídrico. Y eso va a ocurrir solo cuando hay contenido alimenticio. O debiera ocurrir en condiciones normales. Bien, lo otro que secreta el estómago son enzimas para la digestión y también hormonas para hacer la comunicación, para coordinar estos movimientos, para coordinarse con el duodeno. Secretan hormonas que tienen autorregulación, es decir, se regulan a sí mismas. O sea, hay una hormona que secreta el estómago para regular al propio estómago y hay hormonas que se secretan para ir a circulación y regular otros órganos. ¿Ya? Vamos a ver cómo se llaman, cuáles son. Bien, están especializadas esas enzimas y esas hormonas por la parte del estómago. Y a eso le vamos a sumar que cuando lleguemos a los del páncreas y el hígado, también el páncreas está regulado por algunas hormonas que vienen tanto del estómago como del duodeno. Y muy importante la secreción de mucus. Aquí el mucus que se secreta en el estómago no tiene nada que ver con el mucus que se secreta en la cavidad oral. Es un mucus mucho más denso, tiene mucha más cantidad de mucina, una gran cantidad de proteínas, para crear una suerte de gel en el estómago. Eso de que el estómago está secretando y como que hay un jugo gástrico, que es un nombre muy malo que le pusieron antiguamente, que es como si fuera algo líquido. En realidad, no, lo que secreta el estómago es una secreción de enzimas, pero que es como un gel, básicamente. Voy a mostrar una imagen para que nos quede más claro. Bien, para diferenciar esta secreción, para que solo haya ácido en el cuerpo y no en el píloro, y tampoco en el fundus o en el cardias, el estómago tiene dos tipos de glándulas básicamente. Que son las que vieron en la clase anterior, la oxíntica y las pilóricas. Las oxínticas también se llaman glándulas gástricas, se lo había contado la profe Daniela en la clase anterior. Y son distintas. ¿Por qué? Porque las gástricas o oxínticas son las que se llevan el ácido clorhídrico. Son las únicas glándulas que tienen esa capacidad. Y las pilóricas no. Por lo tanto, el estómago en el cuerpo solo puede secretar ácido porque solo ahí hay glándulas gástricas. En el cardias y en el fundus no hay glándulas gástricas y en el píloro tampoco. Por lo tanto, no se puede secretar ácido en esas zonas. Bien, esto está extremadamente regulado, es un ácido potente,
¿no es cierto? Y depende de estimulación nerviosa y estimulación neuroendocrina. Y aquí todas las regulaciones que usted conoce, todas juegan tanto inhibiendo como estimulando la secreción ácida del estómago. Es decir, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico y varias hormonas estimulan o inhiben la secreción de ácido. Vamos a ver aquí cuáles son estos factores. Ya. Solo para repasarlo de la clase anterior, ¿no es cierto? Aquí está una foto del estómago y lo que tenemos de esta endotelio estomacal, esta mucosa estomacal, lo que tenemos son estas glándulas, que en el caso del estómago en particular, las glándulas son invaginaciones, ¿no es cierto? Están hacia abajo, tienen forma de cripta, van hacia abajo las glándulas. Eso permite entonces que en el cuello de la glándula haya distintos tipos celulares que van secretando cosas desde la profundidad de la glándula hacia la superficie. ¿Ya? Eso tiene una razón para proteger al estómago, por si acaso. Bien. En la parte del cuerpo del estómago, como es la parte más grande del estómago, es donde está la mayor cantidad de glándulas gástricas y por eso el 80% de las glándulas del estómago son de tipo gástrico o oxínticas. El nombre oxíntica es un nombre antiguo también. No siempre lo pongo porque en algunos textos todavía aparece, pero oxíntico viene del nombre antiguo que tenían las células que secretaban el ácido que se llamaban células oxínticas. ¿Ya? Pero ahora se tienen otro nombre, lo vamos a ver aquí. Bien. Las células que se llamaban oxínticas antes son las que se llaman paquetales ahora, por si acaso, para que le ponga un igual ahí. Oxíntico es lo mismo que paquetal, ¿ya? Y que son las que secretan el ácido. Ya, entonces lo que les decía, aquí está la glándula, una invaginación, como lo vi en la clase anterior, pero lo que me importa es esto, que hay un orden en el tipo celular, en el cuello y en la base de la glándula. Por ejemplo, las células mucosas del cuello, las que secretan básicamente mucus y bicarbonato, están en el inicio del cuello de la glándula. Las células parietales o oxínticas que secretan eso están como en la mitad. Y en el fondo suelen estar las células que se llaman principales. Y también aquí al lado hay una gran cantidad de células stem cells que lo que van haciendo es ir regenerando la glándula cada cierto rato. Ya, esa topología, esa forma de poner la célula de la glándula es extremadamente importante para la secreción ácida, para que no haya daño en el estómago. Tienen que estar en la mucosa, tienen que estar en el cuello. ¿Ya? Esto lo vamos a ver enseguida. Listo, 6 tipos son los celulares. A ver, ¿cómo está la memoria RAM de la clase anterior? ¿Cuáles son los tipos celulares de la glándula gástrica? Voy a tirar los nombres. Principales, esa es una. Parietales, que es lo que dije yo. Otra más. La stem cell. ¿Cuál? Las oxínticas son las parietales, son las mismas. Ya, caliciforme con mecanismo histórica, pero ya. Las mucosales, las raras de las células madres. No, pero de la glándula, que secretan cosas. Son 6. Las mucosas, que usan mi bicarbonato, ¿sí? Son 6, apretas el número, pero son 6, no menos ni más. Las principales, que las células principales para qué sirven? Para secretar enzimas. ¿Okay? ¿Qué secretan? El pepsinógeno que se activa a pepsina y la lipasa gástrica. El estómago tiene químicamente una predigestión de péptidos con este pepsinógeno y de grasas con la lipasa gástrica, pero no es una buena digestión. De hecho, podríamos incluso prescindir de ella y de todas maneras el duodeno se la arregla para digerirlas. ¿Okay? Pero hay una pequeña digestión enzimática de algunos compuestos, de algunos nutrientes. Las otras son las oxínticas o parietales, ¿no es cierto?, que secretan el ácido. Ahora le vamos a sumar otra cosa importantísima. Las parietales secretan un factor que se llama factor intrínseco, que ese factor nos sirve para absorber la vitamina B12. Entonces es muy importante que estas células secreten también ese factor, si no, no voy a poder absorber esa vitamina que se absorbe en el intestino. La cuarta, las células G. ¿Le agarraron de las células G? Ya, esa nos faltó nombrar. Fácil, ¿por qué se llaman G? Porque secretan gastrina. Y la gastrina es la principal hormona que secreta el estómago, también la secreta el duodeno, para estimular secreción y motilidad. La principal hormona estimulante de la secreción ácida y de la motilidad del estómago. También puede generar motilidad en otras zonas si sale a circulación y va a otras zonas del sistema gastrointestinal. Células D, se las puse en rojo. ¿Por qué? Porque las células D secretan una hormona, pero secretan la única hormona que conocemos que es inhibitoria, que es la somatostatina, o la STT. Entonces, todo lo anterior que está activado en 1, 2, 3, 4, la somatostatina lo puede inhibir. ¿Okay? De hecho, se le llama el freno estomacal, porque es la única que puede inhibir todo. Que no hay otra. Todo el resto de las hormonas que conozcamos o que conocemos, por ejemplo, la histamina, que la secretan las células tipo enterocromafines o SL,
es también una hormona activadora. Ya, esa regulación de activación es compleja, así que la vamos a ir viendo a pasos y vamos a hacer una aplicación clínica para que sea más fácil de entender. Sí. La histamina mediante el receptor H2 no sería también inhibidora. Estoy viendo el bono que dice que también inhibidora de la secreción del ácido. No, al revés. Estimula la secreción del ácido. Voy a poner un dibujo más adelante. Ya. Aquí hice una tabla para que no nos olvidemos de lo anterior. Ahí está dónde está tomológicamente la célula y qué es lo que segrega. Y después voy a poner en la misma tabla explicando que estimula la secreción de cada una de esas células que están ahí. ¿Ya? Vamos a hacer la misma tabla para la valla. Pero primero antes quiero verlo con un punto de detalle. Ya, lo que llamamos jugo gástrico es esto. Es básicamente toda esta secreción que está aquí y a eso le sumamos la parte de los aniones y los cationes, o sea, la parte electrolítica, ¿ya? Los electrolitos. A eso tenemos que sumar, ahí todo eso es lo que llamamos jugo gástrico. Normalmente el jugo gástrico son 2 litros al día, más o menos. Independiente de la cantidad de agua que yo tome, regularmente, o sea, del agua que vaya en los alimentos, independiente de eso, se deben generar al día normalmente 2 litros de agua, 2 litros diarios, de jugo gástrico diario. Eso se debe empatar con lo que excreta de agua el riñón. ¿Okay? Si yo genero 2 litros de agua hacia el sistema gastrointestinal, ¿cierto? Yo estoy ahí generando agua, lo debo equilibrar en el riñón para no perder 2 litros de agua. Yo tengo que tener un equilibrio perfecto de eso. Ya, vamos a ver la secreción. Y las glándulas pilóricas, las que están acá, esas son más fome en realidad, porque no tienen tanta célula, tienen 2 nomás, pero son importantes porque son regulatorias, tienen células G y células T. O sea que el píloro también secreta gastrina y secreta somatostatina. O sea, el píloro también puede secretar somatostatina para inhibir lo que hace el cuerpo del estómago. Mira, están dibujadas, vamos a ver ahora cómo se la regula y qué cosa se activa. Veamos primero cómo se secreta el ácido y cómo se regula, ¿ya? Para que sea importante. Bien, allá abajo hay una célula gástrica dibujada que está en condiciones relajadas y condiciones activadas. Porque estas células tienen dos momentos. El momento en que están sin secretar ácido, ahí, y este momento que aparecen como esos dientes que están, como que se activan por esos momentos. Esos son canalículos que se generan para hacer una eficiente secreción del ácido. Entonces, cuando está activada está en esta posición y cuando está inactivada está en esta otra. ¿Y qué es lo que va ocurriendo? La célula tiene una alta cantidad de mitocondrias. Ustedes ven por ahí la cantidad de mitocondrias gigantesca porque requiere una gran cantidad de energía para producir transportes de iones y de cationes para generar ácido a su lado y que ese ácido se forme pero que no dañe la propia célula. Entonces requiere mucha energía para transportar en todas direcciones. Vamos a ver aquí el transporte, que es muy importante. Listo. Y hay un equilibrio cada vez que se secreta el ácido, ahí cuando aumenta el cloruro y aumenta el protón, que forman ácido clorhídrico, automáticamente estas células dejan de secretar sodio y bajan la secreción de potasio. Eso básicamente para equilibrar, para hacer un equilibrio iónico. Ya, ¿por qué esta célula puede secretar ácido? ¿No es cierto? Lo que le da la característica para poder hacer eso. Esta es una célula varietal dibujada, está activada porque están dibujados aquí más o menos los canalículos. Lo único que aquí está mal dibujado en este esquema del boron es que el ácido clorhídrico no se forma aquí, no se forma al lado de la célula. Eso se forma solo al centro del estómago. ¿Okay? No se forma aquí como parece ahí, pero es solo para que supieran que sale un cloruro y un protón. Ya, ¿cómo se forma esto? ¿O por qué puede formarlo esta célula? Porque esta célula tiene, como muy pocas células, hay muy pocas células que lo tienen, anhidrasa carbónica. Ya conocemos varias células que tienen anhidrasa carbónica, ¿no es cierto? ¿Cuál tenía anhidrasa carbónica? Yo nombré otra la última vez en el otro módulo de cálculo. Los hidrocitos, ¿no es cierto?, tienen anhidrasa carbónica. Entonces, todas las células que tienen anhidrasa carbónica pueden manejar la reacción bicarbonato-protón. ¿No es cierto? Esa es la gracia que tienen las células que tienen eso. Ya. Hay varias anhidrasas carbónicas. Una funciona en una dirección, otra funciona en la dirección contraria. En este caso, la anhidrasa carbónica que tiene el estómago funciona así. El CO2 y el agua, que están en todas partes y están difundiendo, tienen la capacidad con esta anhidrasa carbónica de tomar el CO2, juntarlo con el agua y formar el ácido carbónico. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa reacción, no es cierto? CO2 más agua, ácido carbónico. Y dijimos que el ácido carbónico es inestable. Entonces, la anhidrasa lo que está haciendo todo el tiempo es generar que la reacción CO2-agua pase siempre a ácido carbónico dentro de la célula. Y eso le da toda la diferencia. Ok, el ácido carbónico, dijimos, es inestable. ¿Qué pasa con el ácido carbónico? ¿En qué se transforma si estoy obligando todo el rato a formar ácido carbónico? Cuando lo dejo ir para atrás, se forma bicarbonato y un protón. Entonces, ¿qué tiene la célula al lado de la anhidrasa carbónica?
tiene un transportador bicarbonato cloruro. Por lo tanto, cada vez que se produce el ácido carbónico y este se transforma en bicarbonato y protón, el bicarbonato es extruido inmediatamente hacia el intersticio, hacia el lado vasolateral. ¿Y qué pasa con ese protón que quedó libre? Automáticamente se saca de la célula con un transportador que gasta ATP, o sea, no se puede nunca acumular el ácido dentro de la célula porque estoy gastando ATP, o sea, estoy sacando a la fuerza hacia afuera, con este transportador que está acá, que se llama transportador protón-potasio, ¿okay? Que gasta ATP, es una bomba en realidad, no es un transportador, es una bomba protón-potasio, así como la sodio potasio ATPasa, más o menos, parecido. ¿Y qué hace? Tira el protón hacia afuera. ¿Para qué hace eso? Porque la célula está metiendo cloruro y yo no quiero que se junte ese protón con ese cloruro dentro de la célula, porque va a formar ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces tiro el protón hacia afuera. Listo. Ahí tengo resuelta la parte del protón. ¿Qué más? Tengo segregado. Ahí el bicarbonato se va hacia el intersticio y el intersticio va pasando a la sangre y le voy tirando bicarbonato a la sangre. Por lo tanto, cada vez que el estómago está generando ácido, al mismo tiempo está generando bicarbonato hacia la sangre. Como en la sangre hay tanto bicarbonato, esto da lo mismo, no me va a cambiar la concentración de bicarbonato por si alguien ya lo está pensando. ¿Ok? Es como tirarle una gota de agua al mar, no va a cambiar nada, porque tiene tanta agua al mar que yo le tiré agua, nunca le voy a subir el nivel, ¿cierto? Y aquí es lo mismo, tiro bicarbonato a la sangre, pero no tiene tanta que da lo mismo. Listo. Y lo otro que tengo, que está separado físicamente, es que tengo un transportador de cloruro, entonces todo el cloruro que está entrando por la salida de bicarbonato también está saliendo rápidamente de la célula a través de este canal. Es un canal que siempre está abierto, siempre está saliendo cloruro. Por lo tanto, nunca se junta el protón con el cloruro dentro de la célula, se juntan afuera y forman el ácido clorhídrico. Ya, el truco es que ese ácido clorhídrico no se forme aquí, no se forme dentro de la glándula, porque si no me va a destruir la glándula, sino que se forme al centro del estómago. ¿Ya? Ya, para eso hay un truco que te voy a explicar aquí. Ya, hasta ahí quedó claro la... ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué pasaría si hay un déficit de potasio? ¿Se formaría ácido clorhídrico dentro de la célula? Si hay déficit de potasio, Sí. no, en general no, porque el potasio ustedes se ingresar desde afuera. Pero ¿y no se acumularía los protones en el interior? Si baja la concentración de potasio aquí, Sí. esta parte de aquí, y esto se paraliza, sí, podría ocurrir que bajara la actividad. Pero la concentración para que esto no funcione de potasio es tan baja que es incompatible con la vida. Antes de eso te habría dado un ataque cardíaco, porque como el potasio sirve para potenciar la acción cardíaca, antes de eso te da un ataque del corazón. ¿Y qué pasa con la tráfico celular en ese caso? ¿Con qué? Con los tráficos celulares en ese caso. Si tiene el ácido clorhídrico al lumen, o la otra célula está alrededor. ¿Por qué no le pasa nada? Ya, eso lo vamos a ver al tiro, ¿ok? Voy a explicar al tiro por qué el ácido no daña el estómago, ¿ok? Voy a resolver el criterio que he dejado planteado hace mucho rato. Pero antes de eso, ahora usted ya sabe cómo funciona esto, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a ver cómo se regula para que esto produzca más o menos ácido, ¿ok? Ya, esa misma célula, ahí está la bomba potasio, protón, etc. Aquí está pasando todo lo que es la anhidrasa carbónica, todo eso está pasando aquí. Ya, ¿cómo regulo que esto secrete más o menos ácido en las cantidades que se necesitan? Bueno, la regulación aquí va por varios lados, así que pongan todo. Miren, hay una regulación que es a través del nervio vago. ¿Qué es lo que secretaba el nervio vago para estimular? Acetilcolina. Entonces las células parietales, ¿qué es lo que tienen? Un receptor de acetilcolina. Por lo tanto, yo puedo estimular la secreción ácida solo con el nervio vago, porque el nervio vago libera acetilcolina, la acetilcolina estimula la anhidrasa carbónica, genera protones y esto empieza a secretar ácido. Por suerte, la estimulación que hace el vago es leve. O sea, el vago puede estimular que se secrete ácido, pero en concentraciones muy bajitas. ¿Ya? O sea, activa, pero no tanto la célula. Cuando estamos en la fase cefálica, entonces, y yo estoy viendo comida, pero me estoy alimentando, y tengo hambre y tengo el estómago vacío, el vago empieza a estimular que el estómago secrete ácido. Por eso cuando pasa mucho rato en el que yo no he comido, pero estoy pensando en comida, estoy camino a mi casa y todavía no he ido esa clase y no puedo llegar para comer y tengo hambre, lo que empieza a ocurrir es que empiezo a tener halitosis, tengo un aliento ácido. Cuando usted se siente ese aliento ácido, acuérdese que eso es el vago estimulando la secreción ácida del estómago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabe que viene el alimento, lo está preparando para eso, pero como no llega nunca el alimento, se nos va a acumular el ácido. Si pasara que yo paso mucho rato sin comer, automáticamente el vago deja de estimular para no aumentar la secreción ácida que podría dañar el estómago que está sin contenido. Sí, estimado. Ahí dice que esa estimulación a causa de
Sistema nervioso entérico, dice. ¿Cómo es la interacción aquí en un sistema nervioso? Como dijimos la vez anterior, se acuerda que el sistema parasimpático no tiene ganglios paravertebrales, sino que tiene un ganglio en cada órgano. Y lo que dijimos hasta aquí, que el ganglio del órgano gastrointestinal no era un ganglio puramente tal, sino que era el sistema nervioso entérico. En el fondo, que la postganglionar era una neurona del sistema nervioso entérico, que es la que está dibujada ahí en el color como naranjo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí. Ya. ¿Qué pasa si yo estoy en la fase cefálica, estoy viendo el alimento ahí y me lo trago y empiezo a comer? El vago estimula todavía aún más la secreción ácida. ¿Qué es lo que hace el vago? Tiene otra rama, que es la que está dibujada ahí, que no solo va a la paquetal, sino va a una célula de la misma glándula que está al lado, que es la célula tipo enterocromafín, o SL, que es esta que está acá. ¿Se acuerdan que esta secretaba histamina? Entonces el vago sigue estimulando aquí arriba directamente la secreción ácida, pero ahora estimula indirectamente porque estimula a la célula SL. ¿Y qué secreta la SL en respuesta a la estimulación vagal? Secreta histamina. ¿Y qué hace la histamina? También estimula la secreción ácida. Vamos a revisar el bono donde lo leíste porque por lo menos... Me confundí, las prostaglandinas. Sí, ahí sí. Sí, la prostaglandina sí, es verdad. Entonces la histamina, esta histamina es la misma histamina que funciona cuando tengo inflamación en el árbol bronquial, es la misma histamina que funciona en el sistema reticular para que me dé sueño, es la misma histamina, es la misma neurotransmisor, que se repite en todos lados. Ya. Ahí tengo la bomba entonces, perdón. Y ahora, cuando el alimento está en esa zona, está siendo digerido, yo necesito más ácido todavía. Esa distensión que provoca el alimento, esa distensión que se provoca por el contenido y que necesita ser digerido, provoca la estimulación de las células G. ¿Y qué secretaban las células G? Gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? ¿Por qué es tan potente estimulador de la secreción ácida? Porque la célula parietal tiene también un receptor para gastrina, se llama CCKB, porque también puede estimularlo la colicistocinina, por eso se llama así. Pero este receptor recibe a la gastrina y la gastrina también puede estimular directamente la secreción ácida. Entonces tengo tres caminos para hacer lo mismo, pero el más potente de todos es la secreción de histamina y la secreción de gastrina. Y además la gastrina potencia todavía más la secreción ácida porque la gastrina indirectamente estimula la secreción ácida porque también la célula SL tiene receptores de gastrina. Por lo tanto, la gastrina estimula aquí para que salga más histamina y estimula directamente acá para que haya más producción de ácido. ¿Sí? Entonces es complejo, tiene varias regulaciones con distintos niveles de intensidad. ¿Sí? Entonces, que sensa la distensión va a ser la célula enterocromafín. La distensión del estómago la sensa el sistema nervioso entérico, los plexos. Y los plexos estimulan las células enterocromafín. Ahí está. Por eso aparece el plexo acá arriba. Entonces cuando se distiende el estómago, el primero que sensa eso son los plexos de la pared del estómago. Eso lo comunica tanto al vago como a las glándulas que están ahí y las estimula para que secreten más ácido. ¿Sí? Ya. Espero que no haya visto lo que se me pasó ahí, pero igual lo voy a preguntar. Si tengo un paciente, perdón. Bueno, yo tengo un pariente. Ya, si tengo un paciente que tiene una úlcera gástrica y está perforada y está sangrando, ¿me conviene que secrete ácido? Para nada. Lo que me conviene es cortar a cero la secreción ácida, porque yo voy a dañar más la úlcera si empieza a secretar ácido, porque si hay una úlcera quiere decir que el ácido está tocando la pared de alguna manera y la está rompiendo. ¿Cómo? Ahora que usted sabe toda esta regulación, yo podría cortarle a cero la secreción ácida, incluso aunque el paciente se esté alimentando. Ya, le podría dar somatostatina, pero un poco complejo darla, porque si le doy somatostatina, tendría que inyectarla de tal manera que solo llegara al estómago, es complicado. La forma más eficiente es bloquear la bomba. Bloquear de alguna manera aquí, entonces cualquiera de esas flechas de estimulación, aunque lleguen, la bomba lo que hace es no generar los protones hacia afuera y no genera el ácido. ¿Ok? Se va a acumular protones aquí que van a detener la bomba, se va a acidificar la célula enterocromafín. Cuando eso ocurra, se acidifica, todas las bombas se detienen para no seguir haciendo daño. ¿Ok? Porque antes no se acidificaba, porque el protón iba a salir. Ya. Eso es lo que hace el omeprazol. ¿Ok? Lo que hace el omeprazol y todas las versiones que hay del omeprazol, el lansoprazol, etc., lo que hacen es inhibir
directamente a la bomba de protones. Cuando eso ocurre, se corta la secreción ácida en el estómago y puedo tener un paciente entonces sin secreción ácida todo el rato. ¿Ya? Bien, hacer eso tiene un riesgo grande. Porque si detengo la secreción ácida, ¿quién podría entrar al estómago y no tener ningún problema? Las bacterias. Por lo tanto, por eso, antiguamente el omeprazol se vendía sin receta y ahora no se puede comprar sin receta. Por supuesto, usted lo puede comprar en esas ferias mulas donde venden medicamentos vencidos, sí, lo puede comprar ahí a la mala, qué sé yo. Pero no puede ir a una farmacia y decir quiero un omeprazol, le van a decir ¿la receta dónde está? No, no tengo receta, no puede comprar omeprazol, vaya, no le venden omeprazol. Claro, lo que están tratando de hacer es bajar la calidad de la digestión. Entonces, no digería bien lo que comía, no lo absorbía y con eso no subía de peso. Que es la peor forma de bajar de peso. La más mala de todas. Porque te provoca diarrea, te provoca dolores estomacales, dolores gastrointestinales, etc. Ya. Tengo otro paciente, o sea, que otro paciente que tiene otro problema, tiene gastroenteritis, o sea, tiene la mucosa irritada. Pero yo quiero que le baje la secreción de ácido, pero no quiero que le baje a cero. Quiero que baje algo más la secreción ácida. ¿Cómo podríamos hacerlo? No vamos a cortarle este, porque si le cortamos este la bajamos a cero. ¿Qué podríamos cortar de acá para que...? Podríamos inhibir algún receptor de estos de acá, ¿no? Ya. Inhibir el receptor de acetilcolina del estómago no conviene, porque como es M3, y hay receptores M3 en otros lados, si le doy un fármaco que bloquee ese, me puede bloquear un montón de funciones más, no conviene meterse con el vago, nunca se meta con el vago, porque hace cualquier propicio a esto, así que no conviene. Algo más específico. El distamina, ¿cierto? Receptor H2. Si yo bloqueo el receptor H2, el de histamina, pero solo el H2, es decir, tengo un fármaco diseñado para solo interactuar con el H2, porque si actúa con el H1, me va a bloquear los receptores de histamina bronquiales y me va a bloquear también los receptores. Y si atraviesa la barrera hematoencefálica, me puede bloquear los receptores de histamina que están en el cerebro. Entonces, tiene que ser uno específico para ese receptor y no para otro. ¿Ok? Pero sí, si yo bloqueo aquí, voy a tener una leve estimulación vagal y solo cuando el paciente se alimente voy a tener la estimulación de la gastrina directamente, pero no de la histamina. Por lo tanto, va a secretar ácido, sí, pero poco. No va a bajar. Ya, eso es lo que hace la famotidina. Si alguien no ha recetado famotidina, le están bajando la secreción ácida, pero no a cero. Y esto me evita el riesgo de contagio bacteriano, porque si muchas bacterias igual hay ácido. Ya. Listo. Y si tengo una leve malestar estomacal con un poco de acidez, ¿cierto? No amerita que bloquee nada de ahí. ¿Cuál sería la otra opción de bajar la acidez del estómago momentáneamente? Si estoy produciendo ácido en el estómago, ¿cuál sería la otra opción? Ya, o sea, tomarme un tampón. En otras palabras, eso es lo que me tomo un tampón que tamponee momentáneamente el ácido del estómago, ¿cierto? Y suele pasar. Si el problema fue momentáneo, me tomo ese tampón un rato, baja la acidez y después de un rato vuelvo a la normalidad. ¿Ya? Listo. Hay varias moléculas que pueden hacer eso. La más, ¿no es cierto? La más fácil sería tomarse una cucharada de bicarbonato. El punto está en que tengo que tomar tanto bicarbonato como ácido tengo en el estómago. O sea, tiene que ir 1 a 1. No es algo que vaya a ser muy funcional, excepto que la acidez sea pasajera, por ejemplo, porque comí algo muy ácido. En ese caso sí. ¿No? Pero en general tomar bicarbonato funciona, sí funciona, pero a veces me tomo 2 cucharadas de bicarbonato, se me pasa un ratito y como a la media hora me vuelve el ácido otra vez. ¿Sí? ¿Se puede inhibir la bacteria? Sí, pero tampoco conviene. Porque tiene otras funciones más que vamos a ver ahora. Entonces tampoco conviene mucho inhibir este de acá. Además el CCKB está en otras zonas, entonces tampoco conviene meterse mucho por ahí. Bien, entonces, la ranitidina, la cimitidina también hacen lo mismo, todos bloqueadores de H2 y histamina, por si acaso. Ya, y ahí están los otros que conocemos comercialmente, ¿no es cierto? Ya, esos actúan por masa, es decir, yo me tomo una cantidad, me tapo un ratito, pero si sigue el problema, cuando se acabe la masa, se acabe la química, va a volver el problema. Por eso un paciente que toma o tiene episodios reiterativos de acidez gástrica y se la pasa tomando algunos de estos medicamentos, disfruta, todas estas cosas, y se baja la azúcar y después le vuelve, después lo toma y vuelve, y está todo el rato haciendo eso, tiene que ir al médico, básicamente, porque tiene un problema más grave, no se tapa solamente con el, está tapando momentáneamente el problema. Y también existen algunas sales más complejas, que son sales básicamente hechas de aluminatos y magnesios,
que permanecen más tiempo y funcionan como una suerte de recubridor del estómago, una cosa así, se mantienen pegados a la pared del estómago para no dañarla, que básicamente son esas, el aluminio hidróxido y una bien famosa que hubo hace un tiempo que se llamaba leche de magnesia, le decían, porque básicamente parece leche, pero es magnesio en realidad, y que es de la marca Philips, que es de la que más trabaja en la acidez de la gente, hay pastillas Philips también, entonces, perdón, alguien no entiende la pregunta. Resulta que hay un paciente que es así, no sé, una mano elástica, estoy viendo que la mayoría presenta acidez. ¿Qué pasa, digamos, cómo se regulan esos casos? Claro, hay que ver qué nivel de acidez está produciendo y en qué momento. Eso básicamente es lo que hay que mirar ahí. Va a depender de eso un poco la forma de tratar. ¿Sí? ¿Pregunto algo más o vamos para el práctico? Esto es para los pacientes que están en UCI. Mejor preguntemos en el práctico, que para que lo tenga un poco más maduro. Sí, no en el práctico, pero para que cuando esté un poco más madurado todo esto. Está confiado. Listo. Hasta ahí se entendió todo, ¿no? Esta regulación. Ya. Entonces ahora la vamos a ordenar en el proceso normal de digestión. Entonces cuando yo como, no, perdón, no cuando como, cuando sé que voy a comer, como ahora, cuando tengo hambre, ya son las 12 y tanto, ya no tanto. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién actúa ahí? Estimulación vagal. Va a vagar porque es todo fase cefálica. Entonces, ahí el vago, fase cefálica, el vago va a disparar acetilcolina y voy a tener una pequeña secreción ácida. El vago, por supuesto, también está disparando la acetilcolina al plexo mientérico, así que el estómago también se está moviendo al mismo tiempo. ¿Sí? Aquí no hay secreción sin movimiento generalmente, siempre se mueve todo al mismo tiempo. Ya, esa es la fase cefálica. O sea que la fase cefálica solo me importa esta. Ya, pero después el alimento llegó al estómago, tengo la fase gástrica, y ahora me importan todas las células que están en la glándula. Entonces, ¿qué era importante? La SL porque secretan histamina y la célula G porque secretan gastrina. ¿Ok? Ya, ahora le vamos a sumar que el proceso debe estar regulado negativamente, porque todo lo que hemos mostrado hasta ahora, lo único que hace es estimular ácido, pero eso debe tener un momento en que se debe detener, porque si no va a ser demasiada acidez. Bien, ahí juega la otra célula, la célula D, que secreta somatostatina. La célula D está presente en las glándulas gástricas, o sea, está al lado de las células parietales. Por lo tanto, la célula D funciona muy bien como un inhibidor completo. Primero, ¿por qué? Porque cada vez que el vago se estimula para secretar ácido, estimula la célula ácida, y luego cuando hay contenido en el estómago, el vago estimula a las SL para producir histamina, el vago al mismo tiempo está inhibiendo la secreción de las células D. O sea, el vago estimula a las parietales, estimula a las SL e inhibe a las D. De esa manera no hay somatostatina, o sea, el vago inhibe al inhibidor. Pero durante la fase gástrica entonces se empieza a producir esto y por eso sube tan rápido el ácido, porque tengo inhibida a las células D. Perdón, hay una pregunta. Todo esto es la gástrica, todo esto ocurre en la gástrica, ¿ok? Ya. Y después de un rato que el estómago se llena de contenido, se está distendiendo, se estimula la célula G, y cuando el alimento ya está digerido y empieza a pasar hacia el antro, hacia la zona pilórica, como el alimento es ácido y tiene que pasar hacia el duodeno, cuando el alimento ya está bien digerido pero ácido y llega al duodeno, son las glándulas pilóricas ahora las que secretan una alta cantidad de somatostatina para inhibir el proceso. Entonces, cuando el alimento ya va a ser vaciado, automáticamente se detiene la secreción gástrica por la somatostatina. Bien, ¿cómo llega la somatostatina que está en el píloro hasta el cuerpo del estómago? Tiene que ser secretada a circulación. La somatostatina que se secreta en las células, en las glándulas gástricas del cuerpo del estómago, lo hace en forma paracrina, porque está al lado de la célula, así que puede inhibir a las que están al lado. Pero la que está en el duodeno, aquí abajo, estas que están acá en el antro, perdón, no el duodeno, del antro, estas células D secretan la somatostatina de la molécula azul, salen a circulación y por la circulación llegan al cuerpo del estómago y empiezan a inhibir la secreción ácida. ¿Qué pasa si el contenido llega mal digerido al píloro y no es posible pasarlo hacia el duodeno porque está mal digerido? En el duodeno, las células G empiezan a secretar, por ejemplo, se fijan que aquí llegaron unos péptidos muy grandes, esos no pueden pasar al duodeno porque no se pueden absorber, no se pueden terminar de digerir, o están mal digeridos. La célula G detecta eso y secreta gastrina, que es la molécula que está ahí en color naranja. Y esta va desde el duodeno a estimular todavía más secreción y también más motilidad del cuerpo. Y eso hace que el píloro se cierre.
y continúa todavía más la digestión. Bien, un pequeño alcance importante es que ahora se sabe que el vago también estimula, con esa línea que hay, estimula las células G del duodeno. ¿Qué dijimos que secretaba el vago para estimular? Acetilcolina. La única célula o el único terminal del vago que no secreta acetilcolina es el que estimula las células G. Secreta otra cosa que se llama GLP, péptido liberador de gastrina, eso significa GLP. O sea, el vago en todas las ramas allá arriba, acetilcolina inhibitoria en las células D, y aquí en esta rama, GLP, que es estimulado. Ya. ¿Quedó claro ese pastel que es bien complicado? ¿No? ¿Bien complejo? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya, entonces, ya, ahora voy a mostrar ese mismo pastel que está ahí, lo voy a mostrar en dos diapos para que quede todavía más claro, ¿ok? Pero es lo mismo que está ahí, solo para que le quede más claro, ¿ya? Bien, estimulación de la secreción ácida, aquí están todas, la vitamina, el vago, la gastrina y también la gastrina que viene desde el píloro, que viene por sangre, pasa al cuerpo del estómago por la través de la circulación y estimula directamente a través de la célula parietal, estimula también indirectamente porque estimula ALC para que haya más histamina. Entonces, si se fijan, hay estimulaciones directas, que son estas tres, que van directas sobre la célula, y también hay estimulaciones indirectas. La gastrina estimula directa e indirectamente a través del aumento de secreción de histamina. El vago tiene tres estimulaciones: directa sobre la célula, directa sobre las células SL, indirecta porque aumenta la secreción de histamina, y también ayuda porque inhibe la secreción de somatostatina para no inhibir la secreción ácida. ¿Sí? Tiene tres, ahí ojo con eso. Listo, ahí está lo mismo que acabo de decir. ¿Ya? Bien, y en la siguiente diapo, la otra que habíamos visto antes. La inhibición de las células parietales, principalmente directa e indirecta. ¿Por qué directa e indirecta? Porque la somatostatina liberada inhibe directamente a las células parietales, la inhibe directamente para que no se quede ácido, pero también inhibe, por ejemplo, a las células G para que no haya más gastrina, y como vimos en la diapo anterior, también inhibe indirectamente porque también puede inhibir a las SL para que haya menos histamina. ¿Sí? Ya. Para que eso es más fácil, inhibe todo, inhibe todas las células que conocen, la inhibe a todas las que vimos decir. ¿Ya? Ya, ahí quedó ahí arriba el escrito para que no sea tan complejo. Bien, dije que era difícil inhibir la gastrina como medida terapéutica porque la gastrina no solo aumenta la secreción ácida, no solo aumenta la motilidad, sino que tiene otras funciones. ¿Ya? Entonces las vamos a poner aquí para que quede más claro. Bien, la función de la gastrina a nivel estomacal estimula el ácido clorhídrico, aumenta la motilidad gástrica, pero ahora le vamos a sumar dos más. Por eso les decía que era complejo, hacía hartas cosas. Primero, aumenta la secreción pancreática. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que yo estoy digiriendo, la célula G libera gastrina para estimular secreción ácida para la digestión, pero al mismo tiempo esa gastrina que sale va a circulación, pasa por el páncreas y ya empieza a estimular al páncreas para que haya secreción pancreática, esperando para cuando el contenido pase al duodeno. Entonces, ocurre siempre en gastro que cada vez que hay un proceso hay algo preparativo para el siguiente, esa es la gracia. Entonces ahora la célula G con la gastrina está preparando al sistema a través del páncreas para lo que viene después, que es el paso hacia el duodeno. ¿Ya? Por eso es importante, porque estimula la secreción pancreática. Y otra cosa muy importante, este sistema está en desgaste todo el tiempo, como se está moviendo, se están desgastando las mucosas todo el tiempo. Necesito estimulación para que la mucosa se vaya reponiendo día a día. Eso también lo hace la célula G. Cada vez que la célula G estimula secreción ácida, también está estimulando factores tróficos para que la mucosa se reponga, porque la mucosa se está gastando, ¿sí? Se está irritando, se está rompiendo, entonces se está reponiendo todo el tiempo. Y vamos a sumarle ahora que la gastrina está regulada por el vago, como dijimos, con el GLP. El GLP también se llama, antiguamente se llamaba bompecina, por si acaso, por si lo ven ahí, le hablan de una enzima que se llama, un estimulador que se llama bompecina, se está refiriendo a ese GLP, que viene del vago. Y otra cosa muy importante es que las células G son totalmente inhibidas por la somatostatina. No solo nos queda una función más de la G que la vamos a nombrar ahora, la vamos a nombrar el intestino delgado, que tiene otra acción, pero solo el intestino delgado, que no lo voy a nombrar ahora, sino lo voy a nombrar después. Bien.
cuento algo, no sé si estoy adelantando el ABP, no me acuerdo. Bueno, se les cuento igual. Existen algunas patologías donde se forman tumores de gastrina, se llaman gastrinomas. Adivinen qué es lo que pasa. Si tengo un tumor de células G que no puedo regular y que está todo el rato secretando gastrina. Claro, está todo el tiempo estimulando la secreción ácida, está todo el tiempo estimulando la motilidad y eso finalmente va a traer problemas gástricos bastante potentes. Puede ser de leves a potentes, va a depender del tipo de gastrinoma. Hay un síndrome de ese completo que se llama Solingen-Ellison, que es donde hay unos gastrinomas muy potentes que provocan todo esto. Imagínense, incluso provoca secreción pancreática, entonces es bien complicado. ¿Cómo se llama? Solingen-Ellison se llama el síndrome donde hay un gastrinoma gigante regulado. Ya. Vamos a ver entonces la digestión de la lipasa gástrica en la pepsina. Lo que dijimos es que estas enzimas se activan, el pepsinógeno se activa cuando las parietales secretan el ácido, se forma el ácido en el estómago, el pH baja entre 3 a 5, el pepsinógeno se activa y las proteínas que están en el estómago van pasando de proteínas muy complejas, básicamente proteínas completas, a péptidos más pequeños. No es que se pase a aminoácidos, sino a péptidos más pequeños. En realidad son péptidos grandes, son polipéptidos, que son bastante grandes. Pero esos péptidos más pequeños permiten que después el duodeno los pueda digerir, terminar de digerir. Así que eso, para eso también sirve el ácido del estómago. El otro importante es la lipasa gástrica, que degrada algunos lípidos complejos a unos lípidos un poquito más simples, pero tampoco son muy simples en realidad. Son moléculas igual grandes de lípido, pero son más fáciles de acceder. Regularmente lo que ocurre en general con estas dos enzimas, con la pepsina y la lipasa gástrica, es que las proteínas son péptidos, pero que son como ramificaciones, son péptidos que tienen ramificación. Lo que se hace con esto es cortar las ramificaciones básicamente y se dejan los péptidos grandes, pero más fácil de acceder. Y lo mismo ocurre con los lípidos. Los lípidos tienen una forma hidrofóbica bien difícil de acceder por las enzimas. Con la lipasa se van cortando y se van formando unos lipomas más chiquititos, que son más fáciles de acceder por la lipasa pancreática. Y básicamente eso es lo que se logra con esa. Bien, resumen de trabajo está ahí. Ahí está todo lo que, ahí están las células, lo que secretan, y ahora le sumamos los estímulos y la función que acabamos de ver. ¿Okay? Está todo como resumen en esa tabla para que lo revisen después con calma. Ya, misterio entonces, ¿cómo es posible que el estómago no se autodigiera con esa acidez que tiene? Bien, cuando se logró tener una máquina o una sonda en realidad que resistiera la acidez estomacal, recién se pudo entender cómo funciona todo esto. Entonces a un paciente le puedo medir una sonda y ver cómo está la acidez de su estómago. ¿Qué es lo que se descubrió? Por eso el mono es tan feo, porque esto es como del año, no sé, de las polainas, no sé de qué podría ser, como del año 20, 30, por ahí, por eso es tan feo el paper original. Pero ¿qué es lo que se descubrió? Se descubrió que si yo pongo esa sonda y la pongo en el lumen del estómago, al centro del estómago, que es la línea llena que está ahí, me doy cuenta que en el cuerpo del estómago, pero en el centro del estómago, el pH está casi en 1. Yo no sé cómo se le rompió la sonda con ese pH, pero con la sonda pudieron determinar que era 1. La verdad yo creo que es más bajo que 1, solo que la sonda llegaba hasta ahí, no llegaba más abajo. Entonces, al tiro no me resultó, pero eso debiera ser un hoyo en el estómago, ese pH 1, no debiera quedar nada ahí. Pero lo que se dieron cuenta es que si la sonda la empezaban a correr para la pared del estómago y la pegaban a la pared, en la misma zona donde estaba pH 1, en el cuerpo, en la pared, estaba un pH tolerable, estaba cerca de 5. Entonces, ¿cuál fue el gran descubrimiento? Por eso le dieron un varios premios. Es que se dieron cuenta que el estómago al centro tiene pH muy ácido, pero no en las orillas. Y por eso las orillas no se digieren. ¿Okay? O sea, yo puedo llegar a pH 1 al centro. Ya, ahora el misterio era cómo químicamente me la arreglo para tener aislados los pH en una pura cavidad, ¿no es cierto? Porque es la misma cavidad. ¿Cómo tengo un pH en un lado y uno en el otro? ¿Por qué esto no se homogeniza, por ejemplo, al mismo pH? Ya. Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo lo hace el estómago para eso. Eso voy a hacer un dibujito de un amigo mío, del doctor Oscar Aranea. Ya, aquí tengo, imagínense, esta es la mucosa que da al lumen del estómago, y esto es el cuello de la glándula. Y esas cosas verdes que están ahí son las células parietales. Entonces, ¿cuál es el truco? Dijimos que aquí, en esta zona, se secretaba mucus, pero era un mucus extremadamente tenso, que tenía muy poca agua. Si usted recuerda de química, los ácidos tienen efecto cuando están disueltos, cuando están en agua. O sea, un ácido solo va a tener efecto como ácido si está en una solución acuosa, porque ahí se ionizan, ahí se separa el cloruro del protón y ahí tiene efecto como ácido. Si está en sólido un ácido, si yo tengo un ácido sólido, no tiene efecto como ácido. Yo lo puedo tocar y no me pasa nada. ¿Por qué? Porque no está disociado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el truco?
mantener al ácido sin disociar. ¿Cómo se hace eso? Cuando la secreción ácida parte, voy a tener fosfolípidos en la membrana, aquí, secretados por estas células, y las células del cuello van a secretar fosfolípidos, que son esos blancos que están ahí, pero secretan una gran cantidad de mucus, que es ese que está ahí en amarillo. Este mucus, imagínense solo como un gel. No hay agua en ese mucus, hay muy poquita agua. Y además le vamos a sumar que las células del cuello, ¿qué más secretaban? Bicarbonato. O sea, lo que tengo ahí recubriendo el estómago en esta parte y luego lo recubre en toda la pared del estómago, es un gel lleno de bicarbonato. ¿Sí? Lo cual es extremadamente eficiente porque cada vez que entra un protón lo va a tamponar el bicarbonato y además el protón queda atrapado, no vuelve a salir porque queda en gel. Entonces, como estrategia muy buena. Entonces, cada vez que se secreta el ácido, esta zona de aquí no forma el ácido tiende a avanzar. Como esta zona es hidrofóbica por los fosfolípidos, no hay mucha agua en la pared, sino que todo el agua se queda en medio. Entonces el ácido avanza en forma segregada a través del gel y solo se junta, ¿no es cierto? Solo se ioniza en el centro del estómago, en el agua del estómago. Y por eso el pH está ácido aquí y no aquí. Y eso permite que no dañe la pared. ¿Okay? Entonces es una cosa como esta. Ahí está. Todo lo azul es el mucus gel. Y todo lo que no tiene, y luego lo que está en un gris más claro, es una cantidad de fosfolípidos importante. Los fosfolípidos son hidrofóbicos, por lo tanto rechazan el agua. Por eso el agua no puede diluir el gel, porque entre el agua y el gel hay una capa de fosfolípidos. Por eso no puede diluir el gel. ¿Okay? Por eso el gel se mantiene como gel. ¿Y qué ocurre? Los protones están llenos de bicarbonato, los protones tienden a pasar a la parte acuosa, ahí se ionizan, y si se tienden a devolver como aparece aquí, tienen que atravesar la capa de fosfolípidos y luego cuando llegan aquí son transformados por el bicarbonato que los transforma en CO2 y agua y no pasa nada. Y así se mantiene protegida siempre la pared del estómago. ¿Sí? Ya. Entonces ese es el truco, tener una secreción mucosa con alta cantidad de mucus con mucina que atrapa el agua para que esto se moje. Así funciona todo para protegerse. Lo otro que protege son esta capa de fosfolípidos muy importante. Entonces, la secreción de las células parietales no llega a las paredes porque tiene esta hidrofobicidad por los fosfolípidos y además el gel lleno de bicarbonato. Bueno, una cosa importante aquí son las prostaglandinas, como decía el compañero. ¿Por qué? Porque la secreción de prostaglandinas, que también la hace el estómago, inhibe la secreción ácida por un lado, pero estimula la secreción de fosfolípidos, mucus y bicarbonato. Entonces, muy importante las prostaglandinas en el caso estomacal. Cuando hay algún tipo de problema con las prostaglandinas, por alguna razón, la protectividad del estómago empieza a disminuir, la calidad de protección empieza a disminuir. Entonces, cualquier patología que me afecte la secreción de prostaglandinas también me va a afectar la barrera de protección que tiene el estómago. Lo otro importante es la protección por la irrigación, porque el estómago tiene que estar muy irrigado, básicamente porque se está moviendo todo el rato. Si no llega suficiente irrigación, automáticamente la barrera de protección también va a disminuir. Para todos estos procesos se requiere energía, por lo tanto va a bajar la energía, va a bajar la protección de la zona irrigatoria o va a bajar la irrigación y eso va a producir efectos dañinos. El estómago se puede quedar en algunos momentos con baja irrigación, pero eso debe ser por momentos breves. Si esto ocurre en forma continua, se puede producir una isquemia en el estómago que podría provocar incluso la pérdida de la barrera y necrosis en la zona que está isquémica. Por eso en algunas patologías uno ve necrosis por los dos lados. Por la parte que no llega a la irrigación, pero por el lado que el ácido está quemando también se ve necrosis. Bien. Si el estómago se mueve más de lo que está siendo irrigado, también se va a producir isquemia. ¿Okay? ¿A cuántos le han dado alguna vez ibuprofeno o algún AINES? ¿Alguna vez? ¿Algún antiinflamatorio no esteroidal? ¿A ninguno? Nunca han tomado ibuprofeno. ¿Le han dicho cuando le da el ibuprofeno o usted ha leído el prospecto que dice no tomar más de 3 o 4 días? ¿Por qué no hay que tomar más de 3 o 4 días de ibuprofeno? Porque daña la mucosa gástrica, ¿no es cierto? ¿Y por qué el ibuprofeno daña la mucosa gástrica? Porque lo que hace es aumentar, ahí está el ibuprofeno, porque lo que hace es inhibir la secreción de prostaglandinas, porque es un inhibidor de la ciclooxigenasa bioquímica, para eso sirve la bioquímica que había pasado en el año pasado. Todas estas prostaglandinas se bloquean porque los AINES bloquean las ciclooxigenasas. ¿Por qué?
porque es importante bloquear esto porque es lo que provoca la inflamación. Pero cuando hago eso, en el estómago, estoy bloqueando la secreción de prostaglandinas que acabamos de decir que era fundamental para la barrera, ¿cierto? Y segunda cosa, que eso se sabe más hace menos tiempo, que los AINES provocan una hipermotilidad, como se ve ahí, del estómago. O sea, cada vez que yo estoy tomando AINES, se produce una hipermotilidad y se producen focos isquémicos en el estómago. Entonces, cuando lo tomo muchos días, se produce básicamente isquemia, además estomacal. Y la barrera, por supuesto, se va muy lejos. Tiene una urcus gástrica, que también puede ser una urcus duodenal, una úlcera duodenal. Ahí está más agrandada. ¿Alguien sabe por qué se llama úlcera? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Qué significa úlcera? Cuando el tejido está ulcerado. ¿A qué le recuerda esto si esto fuera una foto de un dron? ¿A qué le recuerda eso? Ahí voy a poner la realidad. Esta es la realidad, visto por endoscopía, una úlcera duodenal y una gástrica. Se ven así. Se ven blancas porque está toda la mucosa destruida, por supuesto. ¿A qué le recuerda esta sobre todo? ¿O esa que está ahí llamada esclerosis? ¿Vista desde arriba? Como un cráneo, ¿no? ¿No le parece que fuera como un cráneo? Como que todo converge en un hoyito. Ya, eso significa úlcera, significa cráneo. El por eso pusieron el nombre. Para que eso lo olviden nunca más. Listo. Ahí tengo la úlcera, está visto con una técnica de endoscopía. Cuando se hace endoscopía por la vía alta, así se llama, endoscopía de la vía alta, donde la endoscopía entra por la boca, porque la otra endoscopía, que es por la vía baja, entra por otra parte, ¿no es cierto? Ya. La endoscopía de la vía alta solo puede llegar hasta el duodeno más o menos. Se puede bajar más, pero es complicado, porque las vueltas que tiene es complicado. No es complicado entrar, es complicado salir. Por eso, normalmente la endoscopía alta se hace solo hasta el duodeno, incluso a veces se puede un poquito más allá. Si el problema está más abajo, hay que hacer la otra, lo que se llama colonoscopia. O sea, hay que entrar por el colon y subir por el colon, tratar de abrir el ilio para meterse por el ilio, ¿no? Es muy fácil, ¿no es cierto? Y llegar al intestino. Ya, ahora se está solucionando con algunas microcámaras que tienen cápsulas que se pueden tragar, que van mostrando todo y después se expulsan. Ya, cuando estas úlceras se determinan solo por endoscopia, y normalmente cuando se hace el examen, lo que hace el gastroenterólogo es no solo meter una cámara a través de la sonda, no solo va una cámara mirando, al mismo tiempo va un brazo mecánico. Entonces cuando llega hasta esa zona y él encuentra una úlcera, lo que hace el brazo mecánico es que empieza a tomar muestras de tejido alrededor. ¿Sí? Hace una biopsia, en otras palabras, al mismo tiempo. Y también tiene una manguerita que aspira. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a aspirar el contenido líquido que está sobre y alrededor de la úlcera generalmente. ¿Para qué hace todo eso? Eso es obligatorio generalmente. Cuando se endoscopia le sacan al tiro todas esas muestras. ¿Para qué se hace generalmente? ¿Alguien sabe? ¿Para qué quiero tomar muestras de tejido? Porque ahí yo estoy viendo la herida, no me queda ninguna duda que hay una tremenda herida en esa zona. Claro, por eso es para analizarlo, obviamente. ¿Y para qué analizo? Porque quiero saber el origen de la úlcera. Quiero saber cómo es posible que esa zona que está ahí se haya perdido la barrera que teníamos antes y que el ácido haya podido dañar esa zona, o podría ser un patógeno que me está produciendo el daño en la úlcera, no el ácido, sino es un patógeno que está ahí viviendo en esa zona. Entre paréntesis, ¿cómo un patógeno puede vivir a pH 1? Está complicado, ¿eh? Eso, hay bacterias, ¿no es cierto?, que pueden vivir en ese pH. Entonces, regularmente cuando se toma la biopsia, uno encuentra los bichitos viviendo felices en la úlcera y alrededor de la úlcera sin que les afecte el ácido. No les pasa nada con el ácido. Esa muestra que les decía yo, del líquido que está alrededor, ¿por qué se manda? Porque estos bichitos tienen una enzima que no tenemos nosotros naturalmente, solo la tiene el bicho. Entonces, indirectamente puedo saber si el bicho está, si determino que la enzima está. Entonces, lo que se hace regularmente, acá lo voy a mostrar al lado acá, después le voy a hablar de eso, ahí está. Se hace un test que se llama test de ureasa. Entonces, lo que se saca aspirado, el aspirado que se saca, se somete al test de ureasa. ¿Qué significa? Que si el test es positivo, es decir, que si la ureasa de aquí fue digerida, quiere decir que el bicho está presente porque el bicho tiene esta ureasa presente. Bien, ¿cómo puede el bicho vivir, incluso conquistar el tejido estomacal e incluso meterse debajo del tejido estomacal? ¿Cómo puede hacer eso? Básicamente lo hace porque el bicho lo que genera es urea. Por lo tanto, está cubierto en todo su cuerpo por urea, por ureasas. Y lo que está haciendo es generar urea. Y cada vez que pasa y uno genera el ácido para matarlo, el bicho tiene un campo de fuerza lleno de urea,
que lo que hace es que tampona el ácido que va por el lado de él. Entonces puede atravesar sin problemas, nadar por el ácido, sin ningún tipo de problema. Y cuando logra conquistar aquí abajo, tiene un montón de proteínas, esa que está ahí, la CAA, la MAC-A, cualquiera de esas, que lo que hace es pegarse a la mucosa y romper la mucosa y empieza a penetrar por la mucosa hacia abajo. Y cuando ya penetra la mucosa, es muy difícil sacarlo, no hay cómo. El sistema inmune no lo logra detectar porque está pegado entre medio de las capas del estómago, entonces es muy difícil detectarlo y es muy difícil erradicarlo. De hecho, al paciente que se le detecta este bicho, el Helicobacter pylori, normalmente lo único que se puede hacer es mantenerlo a raya, pero no eliminarlo del todo. Si a eso usted le suma que el agua de Santiago, bueno, el agua de Chile está lleno de Helicobacter pylori, estamos tomando agua con Helicobacter pylori y lo logramos matar porque va a una concentración baja, pero si alguien en algún momento pierde la barrera, el helicobacter se aprovecha el tiro y se llena entonces de helicobacter en el estómago. ¿Sí? Entonces, las bacterias como que rompen la mucosa y después se te afectan. Claro, lo que hacen es romper, penetrar, romper la mucosa y en esa zona ya no hay protección. Y el ácido ahí ataca la mucosa y ahí ya empieza a caer mal. Y por supuesto, lo peor de esto, lo voy a dejar ahí por si quieren mirar más. Lo peor de esto es que esto se va agudizando cada vez más y cuando tengo Helicobacter pylori, al principio voy a tener una gastritis superficial, después lo que va a ocurrir es que voy a tener una hipersecreción porque el sistema detecta que hay algo que está mal y lo quiere matar, tengo más secreción ácida y lo que empiezo a tener luego es una inflamación crónica. Cuando el paciente llega hasta aquí, hasta la inflamación crónica, es complicado si no lo detenemos a tiempo porque lo que va a ocurrir es que se va a producir una atrofia de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica, ahí está el bicho, lo que va a hacer es modificar la mucosa gástrica y lo más probable es que si esto no se trata, esto termine en cáncer gástrico. Entonces pasamos de la acidez a la gastritis y luego a la atrofia y luego al cáncer gástrico. Voy a tener todas esas posibilidades. Le voy a mostrar para terminar una mucosa que va evolucionando en ese sentido. Ahí está el bicho, ahí está la glándula. Después el bicho además, cuando ya conquista parte más abajo, estimula el sistema inmune. El sistema inmune provoca una inflamación crónica en el sistema gastrointestinal, por eso se le produce inflamación crónica. Ya está lo que estaba diciendo recién, todo lo mismo. Esto es lo más complicado, que básicamente cuando tengo tanta modificación de esto, se produce una metaplasia y un adenocarcinoma. Y ahí está la mucosa. Así parte la mucosa normal. Ahí está la gastritis, ahí está la inflamación crónica, aquí está la parte atrófica, aquí está la metaplasia, la displasia y el cáncer. ¿Ok? Ya, entonces por eso, para recapitular cuando partimos, no es menor cuando un paciente presenta episodios regulares de acidez, ¿ok? O reflujo gástrico ácido. Básicamente puede ser inducción de que tiene el bicho adentro, entonces hay que partir rápidamente para tratar de que no pasemos de la gastritis aguda, porque si no vamos a evolucionar con ese contexto. Listo. Dejemos hasta acá hasta el viernes entonces. ¿Ya? Firmaron todos la lista, los que no hayan firmado, por favor, devuelvan a la lista. Los que no hayan firmado, firmen, por favor. ¿Quién tiene la lista? No hay lista, pero todos presentes. Ya. No hay nadie que haya firmado, entonces estamos. ¿Queremos firmar? ¿Alguien que prenda la luz? ¿Alguien que prenda la luz? Hermano, bórralo de la clase anterior. Pelamos a todo el curso. Voy a sapear todo el audio.